Ya vamos a iniciar con un poco más de materia, que sería en este caso el capítulo 2, donde vamos a ver estática de partículas y precisamente esa fotografía este, tiene, tiene mucho que decir, digamos, porque son, o sea, la idea es suponer eso, ¿no? Suponer que vamos a tener un montón de esferas pequeñitas, digamos, no vamos, o sea, no significa que vamos a hablar a nivel de partículas microscópicas, ni mucho menos, sino que van a ser cosas que podamos suponer como si fueran un punto, una esfera, algo así. ¿Verdad? Eso es. ¿Para qué? ¿O por qué? Digamos, eso es porque podemos asumir o suponer que todas las partículas, o sea, todas las fuerzas que actúen sobre esas partículas eh, convergen en un punto. ¿Verdad? Entonces, de allí va eso. La presentación va a quedar acá y de igual manera acá vamos a poner el video e incluso vamos a dejar aquí unos ejercicios adicionales que pueden resolver luego de la presentación. Bien, entonces vamos a dar inicio con el tema de estática de partículas. Primero que nada, ¿verdad? Y ya lo he dicho dos veces, pero lo voy a decir una tercera vez, no vamos a trabajar con corpúsculos pequeños, sino que el tamaño y la forma de los cuerpos considerados no van a afectar los resultados, ¿verdad? Ni cómo le vayamos a entrar, digamos, al problema. O sea, básicamente vamos a suponer que lo que sea, digamos, ese objeto se puede suponer como lo hacemos para cuerpos celestes, ¿verdad? Imagínense para cosas que están dentro de la Tierra. Entonces, sí es posible trabajar de esta manera. Vamos a trabajar a lo largo del curso, digamos, primero siempre en dos dimensiones, ¿verdad? En el plano XY, y luego vamos a pasar a tres dimensiones, ¿ok? Como para ver las cosas en el espacio. Pero primero vamos a trabajar en dos. Muy bien. Eh, ¿Verdad? Este plano va a tener dos dimensiones, eso es lo más importante. Estas dos dimensiones son perpendiculares entre sí y por tradición, ¿verdad? Les vamos a llamar X al eje horizontal y Y al eje vertical, ¿verdad? Y vamos a trabajar con el plano cartesiano XY, ¿ok? Esa es nuestra convención. Si en algún momento, o sea, en algún momento cuando demos el paso, el tercer eje le vamos a llamar Z y ese eje es en este caso, bueno, perpendicular a la pantalla, ¿verdad? Cuando pasemos a un tercer eje es saliéndose o entrando, perdón, hacia la pantalla. Muy bien. El concepto de fuerza, en realidad, o sea, la fuerza existe, ¿verdad? Está allí. Sin embargo, la manera en la que la definimos, o la definieron en su momento, es básicamente para representar lo que un cuerpo le hace a otro. O sea, la computadora en este momento sobre el escritorio le está aplicando una fuerza porque hay una acción de la masa que contiene la computadora que la mesa debe de soportar, ¿verdad? Entonces, siempre que hay la acción entre un cuerpo y otro, eso es una fuerza. Ahora, la fuerza, digamos, va a ser lo que llamamos un vector, que los vectores tienen dos características primordiales, que son que tienen una magnitud y tienen una dirección. ¿Ok? Ahí hay otras dos que están ahí en la presentación, que son punto de aplicación y sentido. En realidad, sí, son las cuatro, pero las dos más importantes son magnitud y dirección. Porque al final en la dirección está el sentido y donde se dibuje es el punto de aplicación. Entonces, las fuerzas no, o sea, no son una magnitud escalar, ¿verdad? Sino que son una magnitud vectorial. Y entonces recuerden que los vectores son precisamente los que tienen las dos, magnitud y dirección. Los escalares son solo los que tienen magnitud, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted puede decir, es que la temperatura de mi temperatura corporal en este momento es como 36.5 grados Celsius, ¿verdad? Y no mucho más que eso, porque si no podemos estar en problemas en estas épocas, pero digamos que sean 36.5 grados Celsius. Eso no tiene dirección. O sea, esa es la temperatura corporal, no es una temperatura corporal yendo hacia el norte, yendo hacia el sur,
o yendo hacia arriba, yendo hacia abajo. No, simplemente es una, digamos, condición escalar. El tiempo es más o menos parecido, el tiempo siempre va hacia adelante, pero uno podría decir lo mismo, ¿verdad? Es que hay 180 minutos, no tienen dirección, sí, simplemente son 180 minutos, ¿ok? Pero hay otras cosas que sí. La distancia puede ser con o sin dirección, ¿verdad? Que es lo que le llamamos distancia o desplazamiento, igual que la velocidad o rapidez. Bueno, la rapidez es la que no tiene dirección y la velocidad sí, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, es que esto se extiende por 3 kilómetros hacia el este, ¿verdad? Entonces allí usted dio tanto la magnitud como la dirección. Este, no se puede, digamos, en el caso de la fuerza, no decir la dirección. No decir la dirección es siempre estar equivocado porque estamos dando una respuesta incompleta. Y básicamente siempre necesitamos saber hacia dónde está actuando esa fuerza, porque con base en eso vamos a decidir cosas en el futuro, ¿verdad? Entonces, vamos a representar las fuerzas por una flecha. Acá dice, digamos que cuya longitud, la longitud de esa flecha es proporcional a la magnitud. Bueno, si trabajáramos toda escala, pero no es lo típico ya, digamos, en estas épocas y demás que tenemos computadores y demás. En algún momento cuando todo se trabajaba en papel era útil, incluso es porque era útil, por eso se decía usar las cosas a escala, pero ahora no necesariamente. Entonces, difícilmente vamos a trabajar a escala. Y la punta dice que señala el sentido. Una magnitud, digamos, siempre tiene que tener unidades, ¿verdad? No se puede decir, es que esa fuerza es de 40. No. Siempre se le debe agregar 40 newtons, 40 libras, 40 hercios, 40 robas, la unidad de fuerza que usted quiere, pero tiene que ser una unidad, ¿verdad? Entonces, eh, siempre incluye. Y la línea de acción es, bueno, ya la habíamos hablado, es una recta infinita a lo largo de lo cual la fuerza se aplica. Ahora, como trabajamos en el eje, ¿verdad? Como trabajamos en dos dimensiones, vamos a tener siempre un ángulo con respecto a sus ejes. Y eso es importante porque nos permite poner las cosas en un marco de referencia y poder hablar todos el mismo idioma, ¿verdad? O sea, mi fuerza va en este sentido y la otra va en aquel otro. Bueno, pero ¿cómo se pueden relacionar? Bueno, pongamos un marco de referencia, pongamos un origen y pongamos un eje horizontal y un eje vertical y todo se puede referenciar con respecto a ello. Incluso si va en la dirección de los ejes, o digamos con respecto al horizontal y va encima del horizontal, el ángulo es cero, ¿verdad? Cero también es. Entonces, siempre vamos a poderlo referenciar. Acá hay un par de ejemplos, digamos, estos son 30 grados con respecto al eje horizontal. Esto va, lo podemos ver, digamos, en el sentido, digamos, lo que sería entre el norte y el este, ¿verdad? Mientras que este no, esta va en el sentido contrario. Vean que es la misma línea de acción, pero el sentido es contrario. Esto va entre lo que sería el sur y el oeste, por ejemplo. Y son los mismos 30 grados y son las mismas 10 libras. O sea, mantienen la magnitud, mantienen la dirección y sin embargo van en sentidos opuestos. Es lo que se llaman vectores opuestos. La resultante de dos fuerzas, ya lo dijimos, ¿verdad? Sobre el paralelogramo de fuerzas, es que lo importante es que siempre que tengamos una fuerza P y una fuerza Q, la podríamos convertir en una única fuerza R. Y muchas veces eso es lo que nos interesa, encontrar la única fuerza resultante de varias. Bueno, los vectores, ya dije casi todo de los vectores, digamos, es una cantidad física, pero tiene que tener dirección. Eh, a ver, sumar vectores no es trivial en el sentido de que usted no puede decir que si algo va para arriba y tiene 4 unidades y la otra va hacia el horizonte y tiene 3 unidades, el resultado no es 7, es 5, ¿verdad? Porque está 4 aquí, 3 ortogonal, eso en realidad es un ángulo recto y ahí hay que aplicar Pitágoras para la suma, ¿verdad? Entonces, por eso es que los vectores es necesario, completamente necesario, que se les ponga la dirección, ¿verdad? Porque si usted dice, es que hay un vector de 4, hay un vector de 3, y lo suma y dice es que hay un vector de 7, pero si uno iba para el norte y el otro iba para el este, resulta que no se podían sumar como 4 más 3, no, había que sumarlos como 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, la raíz de esos dos, ¿verdad? Entonces,
por eso el resultado es 5 y no 7. Entonces, siempre, siempre recuerden, digamos, es algo que lo vamos a ver una cantidad de veces, ¿verdad? Siempre vamos a decir que en general, se los pongo acá porque tenemos que saber el Pitágoras, ¿no? Entonces, si queremos una resultante, bueno, esa resultante va a ser el Pitágoras de lo que sería la resultante en x al cuadrado más lo que sería la resultante en y al cuadrado. O sea, usted tiene que conocer Pitágoras. No puede no conocerlo, ¿ok? Entonces, en ese caso, bueno, ese es el caso de que 5 es igual a la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Uno es 16, el otro es 9, la suma es 25 y la raíz es 5. ¿Verdad? Entonces necesitamos conocer Pitágoras, que es parte de las cosas que yo doy por sentadas que usted ya conoce. Muy bien. Los vectores obedecen al principio del paralelogramo, eso es importante. Y escrito en computadora, lo que hacemos es que ponemos una letra en negrita. Entonces, esto es el vector P. Pero como en escrito a mano, digamos, es difícil poner la negrita, o sea, porque tenemos que escribir con un lápiz más fuerte, o repintar, entonces usamos una flecha encima de la letra, ¿verdad? Entonces ustedes nos van a ver, me van a ver a mí más adelante, y ustedes también lo tienen que hacer, que cuando se representa un vector, se debe representar con una flecha arriba, ¿de acuerdo? Muy bien. Sumar vectores, en realidad, digamos, es importante el hecho de que los vectores digamos, tienen varias propiedades. Una que es importante es que son conmutativos, es decir, es lo mismo sumar P más Q que Q más P. Eso sí es importante, digamos, que sea así. Eh, pero bueno, no es lo mismo la suma que la resta, porque en realidad la resta es la suma siempre, pero que el que tiene un menos adelante en realidad es porque le están cambiando la dirección al sentido contrario, ¿verdad? Entonces, vean que si este es Q, el menos Q va en el otro sentido, que es la mismo tamaño de flecha y todo, porque es la misma magnitud, pero en el otro sentido, ¿ok? Bien, otra propiedad bastante importante de los vectores es que tienen la propiedad que se llama asociativa de la suma, que si usted tiene P más Q más S, es lo mismo primero sumar los dos primeros y después el tercero, es lo mismo sumar los dos últimos y después el primero, o es lo mismo sumar los dos extremos y de último el centro. Eso es la propiedad asociativa. Eso también lo tienen los vectores, entonces si usted tiene un montón de fuerzas resultantes, usted puede empezar por las que usted quiera. Primero suma estas dos, y si son cuatro, digamos, puede sumar estas dos y después las cuatro juntas. Pero eso sí, digamos, sobre todo para cuando se trabaja con escalas y con sumas vectoriales, pero digamos gráficas, no, nosotros solo vamos a trabajar con la analítica, que la analítica es con las componentes que las vamos a ver a continuación. Pero cuando usted estaba allá en el colegio, le pudieron haber enseñado la de hacer vectores consecutivos, que era dibujar un vector y donde se acababa el primero dibuja el segundo, y donde se acaba el segundo dibuja el tercero, que es lo que se ve aquí, ¿verdad? Y la resultante es desde el primero hasta el final, ¿ok? Que es lo que está aquí. O, pero vean que el camino es lo mismo, si usted se va por P, QS o SQP, vean lo mismo, ¿no? Entonces, eso es la propiedad conmutativa. Es muy trivial, sí es muy trivial, pero es importante igual que lo veamos. Eh, Eso es lo que aquí dice, digamos, era básicamente lo que yo le decía, que era que cuando usted tenía un montón de vectorcillos, a usted en la escuela le decían, no, súmelos y los pone todos consecutivos y le va a dar el resultado. ¿Ok? Eso es lo de las fuerzas concurrentes. Pero nosotros realmente nos vamos a centrar en las componentes rectangulares. ¿Ok? Las componentes rectangulares para nosotros van a ser el pan de aquí hasta el final. ¿Ok? Las vamos a utilizar muchísimo. Por lo tanto, tenemos que aprender a calcularlas bien. Porque si las calculamos mal, vamos a errar bastante. ¿Ok? Entonces, sobre todo lo más lamentable casi siempre es ponerlas al revés, ¿verdad? Porque si las ponemos al revés, evidentemente el resultado ya va mal, ¿verdad? Excepto que el ángulo sea 45,
que es el único caso en que las dos son la misma, entonces puedo poner al revés, que no importa. En todos los demás casos, sí es de vital importancia, o sea, y sí se pasean todos, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a sacar las componentes rectangulares. ¿Y cómo se saca? En realidad no está tan difícil tampoco, ¿verdad? Se van a sacar a partir del seno y el coseno, ¿ok? Pero ojo, tanto el seno como el coseno, o, bueno, coseno y seno, van a estar referenciados a un ángulo. ¿Ok? Vean que aquí dice, acá lo que dice es que la componente rectangular en X, o sea, f de X, f sub X, es igual a f, que es la magnitud grande, ¿verdad? Los 500 newtons, los 600 libras, lo que sea, esa magnitud grande, multiplicado por el coseno de este ángulo. Esta letra se llama zeta, ¿verdad? Theta, pero se pronuncia zeta. Entonces, digo yo que se pronuncia zeta. Acá está este ángulo que está aquí. Ojo, este, no el otro. ¿Quién es el otro? El otro es este, ¿no? ¿Ok? Ese es el otro. ¿Ese cómo se llama? En realidad, digamos, usted le puede poner como usted quiera. Le puede poner alfa o beta o gamma o lo que usted quiera. Pero muchas veces lo que se hace es que se le pone 90 menusita. Porque juntos son 90. O sea, es claro para todos, espero, que esto que está aquí es un ángulo recto. Entre el eje X y el eje Y, el ángulo es recto. Entonces, y ese ángulo recto por definición vale 90 grados. Entonces, si usted ya se gastó cita, lo que le queda por gastarse es 90 menos cita, ¿verdad? Claro, les puedo poner alfa y beta, pero es más ordenado ponerle a uno cita y al otro 90 menos cita. Pero acá viene lo importante y sobre lo cual yo voy a trabajar igual de aquí al final del semestre, salvo con unas excepciones que van a venir bastante más adelante en el curso, porque toda regla debe tener su excepción. Entonces, yo siempre voy a utilizar los ángulos que se conocen con el nombre de cuadrantales. ¿Ok? Entonces, ¿recuerda usted los ángulos cuadrantales? ¿Sabe cuáles son los ángulos cuadrantales? Tal vez no, no importa. Entonces, los ángulos cuadrantales eran unos ángulos que le habían enseñado a usted hace mucho tiempo. Usted los había aprendido de lo más tuanis, pero ya se le olvidó. No importa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando usted llegaba y le decía, no, es que aquí hay un ángulo, ¿verdad? Y entonces este ángulo es, qué sé yo, alfa, ¿verdad? Y entonces de repente aquí hay otro ángulo de aquí a aquí, ¿verdad? Y este ángulo pongámosle beta. Y entonces a usted le enseñaron que esos ángulos se llamaban ángulos consecutivos, porque iba uno y después el otro, ¿verdad? Y así a usted le fueron enseñando varias cosas. Hasta que un día llegó, bueno, le enseñaron que otras cosas le enseñaron, por ejemplo, le enseñaron que si una línea pasaba por aquí mismo, ¿verdad? Este ángulo que está aquí es igual que este ángulo que está aquí, por ejemplo, ¿verdad? Este, si este era alfa, este también. Y entonces en eso a usted le dijeron, vea, eso se llaman ángulos opuestos por el vértice. Y hasta le pusieron así una estrellita aquí, le dijeron, vea, este es el vértice, que no se le olvide. Entonces, estos dos miden lo mismo. Opuestos por el vértice miden lo mismo. Y era claro para usted, o sea, usted lo veía a simple vista, usted decía, claro, si la línea es más chiquitilla, digamos que pasa por la estrella. Este ángulo es más chiquitillo y este ángulo es más chiquitillo. Entonces, sí tiene sentido. ¿Verdad? Y si era más grande, lo mismo. Entonces, esos son opuestos por el vértice. Pero hubo un día que le hablaron de los ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales, algunas maestras de primaria, ¿verdad? Que les gusta que usted entienda con cosas así más llevadas a su realidad, le habló o le pudo haber hablado de esto que algunos le llaman el corbatín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se parece a un corbatín. Esa es toda la historia, ¿verdad? Pero como quedó tan feo, hagámoslo otra vez y hagámoslo en otro color. Bueno, pero bueno, no importa, rojo y negro, sí que está de moda. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es el corbatín. Entonces, ese corbatín son los que se llaman los ángulos cuadrantales, que son este que está aquí, que es alfa, digamos este que está aquí, que digamos es beta, este que está aquí, que digamos es gamma, y este que está aquí, que digamos es zeta, digamos. ¿Ok? ¿Qué tienen en común todos esos ángulos? ¿Por qué se llaman cuadrantales? Bueno, yo esperaría que usted sepa que este es el primer cuadrante, que este es el... Opa,
que este es el segundo cuadrante, que este es el tercer cuadrante y que este es el cuarto cuadrante. Yo esperaría que usted sepa eso. Entonces, se le llama ángulos cuadrantales a aquellos ángulos que están en cada uno de los cuadrantes, pero siempre, 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 todas las veces con referencia al eje X. Todas las veces, nunca con respecto al eje Y. ¿Ok? Siempre con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Vean que por eso cuando estamos en el sentido aquí positivo, eh, está para arriba, y cuando estamos en los de abajo, es para abajo y para abajo. ¿Ok? Siempre con respecto al eje X. Eso es lo que se llama ángulo cuadrantal. Entonces yo siempre voy a calcular el seno y el coseno con respecto a ese ángulo, que es el ángulo que se forma con respecto al eje X. ¿Ok? Ahora, resulta que también hay un tema que se llama, que son los signos, ¿verdad? Son los signos. Entonces yo también espero, ¿verdad? Que usted sepa que si este es el plano cartesiano, acá es positivo, acá es positivo, acá es negativo y acá es negativo. Pero cuando usted hacía la recta numérica y usted estaba todo chiquitillo, ¿verdad? Y lo ponían que este es el 1, que este es el 2, y el 3, y ahí usted lo más tuanis. Y a un día ya lo perturbaron porque le dijeron que había unos que eran negativos y que -1 y que -2, ¿verdad? Y usted ya no quería, como que no quería mucho la cosa, pero en realidad le hablaron de lo que era una recta numérica, ¿verdad? Y hacia adelante avanzamos y hacia la izquierda es negativo, y hacia arriba es positivo, y hacia abajo es negativo, ¿verdad? Cuando ya se puso más seria la cosa y ya usted veía en vez de un eje 2. Entonces yo espero que usted sepa, o sea, que sea totalmente sabido para usted que aquí es positivo en X, positivo en Y, negativo en X, negativo en X, negativo en Y y positivo en X. O sea, que usted, yo le diga segundo cuadrante, usted diga, el segundo cuadrante es positivo Y, pero negativo X. Ok, el cuarto es negativo X, perdón, negativo y positivo X. ¿Verdad? Tiene que saberlo. Y si no, dibújelo, o sea, no pasa nada, pero que lo sepa. ¿Ok? Que sepa cómo llegar a esa respuesta. Ahora bien, si usted se da cuenta en el primer cuadrante, los dos son positivos. Los dos son positivos. Entonces, en cualquiera, ¿y qué son los dos? El seno y el coseno. En cualquier ángulo que esté en el primer cuadrante, sea grande o sea chiquito o sea más grande, como usted quiera, siempre y cuando esté en el primer cuadrante, o sea, cualquier ángulo entre 0 y 90, ¿verdad? Cualquiera que a usted se le ocurra, entre 0 y 90, cuando usted lo mete en la calculadora y le calcula el seno y el coseno, siempre van a ser positivos, siempre van a ser mayores que 0. ¿Verdad? Siempre, todas las veces, el 100% de las veces. ¿Ok? Y eso, ¿por qué? Porque en el primer cuadrante son tanto positivos la X como la Y. ¿Verdad? Entonces, si utilizamos los ángulos cuadrantales, ¿verdad? Y volvemos al dibujito de los ángulos cuadrantales, el famoso cuadratín. En los ángulos cuadrantales siempre tenemos un ángulo que es entre 0 y 90, ¿lo ven? Siempre, siempre es un ángulo entre 0 y 90. Entonces, siempre, siempre el seno y el coseno nos va a dar positivo. ¿Y por qué yo lo hago así? Porque es más fácil, pienso yo, estandarizar el asunto. Entonces, si siempre nos da positivo, nunca tenemos que andar pensando en el signo en ese punto, en ese punto. Y que si el ángulo es 60 en el segundo cuadrante, entonces significa porque es 120 desde el primero, ¿verdad? O que si el ángulo es 60 en el cuarto cuadrante, significa que es 300 desde el principio. O sea, nos hace más enredo. Entonces, siempre vamos a usar ángulos cuadrantales y siempre nos va a dar positivo los dos, tanto el seno como el coseno. Y cuando nos toque meterlo a una sumatoria, ahí sí nos vamos a acordar de los signos y a dónde el asunto es positivo y a dónde el asunto es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Bueno, nos vamos a acordar, por ejemplo, que si usted está calculando aquí, la componente en X es positiva y la componente en Y también. En cambio aquí, negativo en X, positivo en Y. Aquí negativo los dos, ¿verdad? Negativo los dos. Y aquí positivo en X y negativo en Y. ¿Bien? Eso es muy importante que usted lo tenga ya claro. Evidentemente lo vamos a hacer un montón de veces de aquí en adelante, entonces no vamos a parar más acá, pero téngalo por ahí, ¿verdad? Esa es la forma en la que lo vamos a calcular. Entonces vean que por eso usted dirá, profe, pero todo eso dice ahí. Sí, todo eso dice ahí. En el momento en que el ángulo que está dibujado es cuadrantal, ya eso es lo que ahí dice. ¿Ok? Que es con respecto al eje X, nunca con respecto al eje Y. Si usted lo quiere hacer con respecto al eje Y, lo puede hacer. Puede encontrar la respuesta correcta. Pero
no es, o sea, no va a ser el estándar en el que yo trabaje. Muy bien. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Entonces debemos de calcular las componentes horizontales y verticales de esa fuerza que se muestra allí. Es una fuerza de 800 newtons y el ángulo que se forma es 35 grados con respecto al eje X. Entonces vamos bien. ¿En qué cuadrante está eso, además? ¿En qué cuadrante está? ¿Verdad? Entonces usted dice, evidentemente en el segundo, profe, en el segundo, ¿verdad? Entonces todo bien, está en el segundo cuadrante. Muy bien, ¿por qué? Porque evidentemente el origen es el punto A, ¿verdad? Eso también para ustedes, claro, porque de ahí sale la flecha. Ok, muy bien, muy bien. Entonces eso está en ese cuadrante. Entonces, según lo que yo le dije, ¿verdad? Según lo que yo le dije, la componente en X de la fuerza tiene que ser igual a la fuerza por el coseno de ese ángulo que es 35 grados, ¿verdad? Porque yo le dije a usted, yo le prometí a usted que era con respecto al ángulo cuadrado. Entonces, al mismo tiempo, la fuerza en Y tiene que ser igual a la fuerza, ¿verdad? A la magnitud de la fuerza por el seno, pero del mismo ángulo, del mismo ángulo, ¿verdad? El coseno de 35 y el seno de 35. ¿Ok? Y la magnitud de la fuerza es 800. Por lo tanto, la fuerza en X va a ser igual a 800 por el coseno de 35 grados. ¿Ok? El coseno de 35 grados. Y la fuerza en Y va a ser igual a 800 por el seno de 35 grados. ¿Ok? Ahora, por lo general, cuando nosotros metemos eso en la calculadora, ¿verdad? Usted saca su calculadora y entonces usted escribe 800 por el coseno de 35, ¿verdad? Ahí está 800 por el coseno de 35, y le da igual, le va a salir eso. O sea, un montón de decimales, ¿verdad? Sí, dígame. Ok, No, seguro tenía el micrófono abierto, perdón. no hay problema. Ok, entonces salen un montón de decimales. Entonces, ¿cuál es la norma, muchachos? Tenemos que estandarizar y elegir una convención. Y la convención la voy a elegir yo porque es así, dictatorial el asunto, y usted va a decir que barbaridad, pero bueno, lo que hay. Entonces, la convención, muchachos, va a ser usar dos decimales. Dos decimales. ¿Ok? Entonces, después de la coma, dos decimales. ¿Ok? Bueno, en este caso es punto, pero no importa. Después del punto, la coma decimal, dos. O sea, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? ¿Verdad? Evidentemente, 655.32. ¿Ok? Entonces, la fx vale 635, ¿cómo era? No, 655, ya no veo yo, punto 32 newtons, ¿verdad? Siempre recuerden, hay que poner la unidad. ¿Ok? Y por lo tanto, la FY es la misma historia, ¿no? Usted pone ahí 800 por el seno de 35, lo ve, lo ve. Ahora, tiene que estar su calculadora en grados, ¿ok? Y recuerde que para que su calculadora esté en grados es porque ahí arriba hay una D, la B dice una D. Si es una R, está en radianes y todo mal. Si es una G, porque usted dice, claro, está en G de grados, que tuanis, no, porque esa G es de gradianes, que es peor la cosa, ¿verdad? Entonces tiene que ser en degrees. ¿Ok? Entonces D. Ahora usted le da igual y aparece eso. ¿Ok? 458.86, ¿verdad? 400, ¿qué? 458.86. ¿Ok? Newtons también. ¿Ve? Y ya usted calculó sus componentes. Ahora usted me dirá, ¿por qué la componente no tiene dirección? Claro que tiene dirección, es una componente en X, es una componente en Y. Esa es la dirección, el eje X o el eje Y. ¿Ok? Digamos, si yo las dibujara acá, esas componentes, ¿verdad? Si yo las dibujo acá, esta es la componente en X y esta es la componente en Y. ¿Ok? Ahora, como el ángulo está entre 0 y 90, evidentemente la respuesta a las dos son positivas, porque el coseno y el seno de un ángulo que esté siempre entre 0 y 90 siempre va a ser positivo. Pero eso qué, o sea, ¿cómo se traduce eso? Bueno, se traduce con base en los signos de los cuadrantes. Si yo necesitara hacer una sumatoria, o sea, si yo necesitara decir, ok, yo ocupo sumar todo lo que esté en X, o ocupo sumar todo lo que esté en Y, el fx sería negativo.
¿Por qué el fx sería negativo? Porque apunta hacia donde la x es negativo. Y el fy sería positivo, porque apunta hacia donde la y es positiva. También, o sea, yo lo puedo hacer siempre, siempre lo puedo ver, pero puedo decir, no, estaba en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante eso es lo que pasa. La y es positiva y la x es negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Pero solo cuando lo necesitemos sumar, solo cuando lo necesitemos sumar es que le vamos a poner ahí el signo. Muy bien. Y entonces, bueno, acá está resuelto. Y bueno, acá dice que eh, le pusieron el signo negativo a la X porque iba para la izquierda, ¿verdad? Lo que dijimos en el segundo cuadrante. A nosotros usamos dos decimales. En este ejemplo se usa cero decimales, pero nosotros siempre, siempre vamos a usar dos decimales. Y el Y, digamos, también lo redondearon a 4,59. A nosotros nos dio 458,86, ¿verdad? Entonces, y positivo porque va hacia arriba. Muy bien. Ahora, a todo esto viene algo que es muy importante, que es el tema del redondeo, ¿ok? Del redondeo. El redondear es muy importante porque vamos a establecer dos decimales para nuestros cálculos. Entonces, si vamos a utilizar dos decimales para nuestros cálculos, siempre debemos de ver el tercer decimal para que la decisión del segundo sea, digamos, con algún criterio. No se vale truncar. Truncar es que yo llegue y diga, ok, yo tengo 0,976 y entonces yo digo, 0,97, porque eso yo corté, ok, corté en el 7. No me importa lo que haya después, yo ahí corto. Eso hacen las computadoras. Digamos, cuando usted puede programar, usted puede decirle que trunque, pero nunca en el segundo, sino que usted lo hace allá en el decimal número 18, qué sé yo. Pero bueno, ¿cómo sería ese correcto redondeo? Sería 0,98. ¿Verdad? Es claro para todos que es 0,98. Por ejemplo, si yo tengo eso, ¿ok? ¿Cómo se redondea eso? Hay dos opciones, 0,46 o 0,47. ¿Ok? ¿Cuál sería la correcta? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? La izquierda, ¿no? Sí, es la izquierda, profe. La izquierda, Derecha. ¿ok? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Ok? Entonces digamos que por aquí voy a poner este otro escenario. Y digamos que voy a poner un escenario más, qué sé yo. ¿Ok? Y entonces en este otro escenario vamos a poner estas dos posibilidades. Bueno, acá siempre estoy poniendo en la que se queda igual. Y acá siempre pongo la que pasa para el otro. ¿Ok? Entonces digamos que estamos dando esas opciones. Entonces dijimos en este primero, izquierda o derecha. Algunos dijeron izquierda. Profe, yo digo que es la derecha porque Sí, uno profe. empieza a redondear a partir del 5. Profe, la Correcto, derecha. correcto, correcto. La respuesta correcta evidentemente es la derecha. Muy bien. Ok, excelente. Ahora, este otro de aquí. Esa es la izquierda. Izquierda. Ok. Y el último. Derecha. Ok, Derecha. ¿verdad? Obviamente. Entonces, básicamente las reglas ya están. Si el tercer decimal es 0, 1, 2, 3 o 4, entonces el segundo decimal se queda igual. ¿Ok? Ahora bien, si el tercer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el segundo decimal, ¿ok?, se sube en una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. O sea, son solo dos reglas. Solo dos. Usted ve siempre el tercero. No hay tercero, profe. De cero, ¿verdad? El tercero. Entonces, en ese caso se quedaría solo los dos que hay. Pero si es 0, 1, 2, 3 o 4, entonces se queda igual.
De 5 en adelante, sube 1. ¿Ok? Y esa va a ser la regla que vamos a utilizar todo el semestre. Todo el semestre. Y soy bastante necio con eso, ¿verdad? Algunos un día me dijeron, profe, es que ¿por qué el redondeo es así importante? Bueno, así es, importantísimo ese redondeo. Muy bien. Entonces esa regla para que la tengan allí. Excelente. Bien. Ahora dice el ejemplo 2, un hombre jala la cuerda con una fuerza de 300 newtons, esa es la magnitud. Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercido por medio de la cuerda. Ignore ese último RA, ¿ok? De la cuerda. Entonces nos dan ese escenario, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a usted, ¿esa fuerza en qué cuadrante está? Primero, segundo, Está en tercero. el cuarto. Está en el cuarto, correcto, ¿verdad? Porque como él está jalando, entonces la fuerza apunta hacia el hombrecillo, ¿ok? Apunta hacia la persona que esté allí. Ahora, sabemos el ángulo, sabemos cuánto es este ángulo. ¿Cuánto alfa a cuánto equivale? No lo sabemos explícitamente, pero lo sabemos implícitamente, ¿ok? Entonces, explícito ese lo dan, como el ejemplo pasado que le dijeron era 35 grados. Implícito no se lo dan, pero le dan dimensiones de un triangulito rectángulo que está aquí. Este es su triangulito rectángulo. Y le están diciendo, vea, es este ángulo que está aquí. Y el que tiene al frente mide 6 y el que tiene al lado mide 8. ¿Están de acuerdo, verdad? Este que está aquí al lado es el de 8 y este que está al frente es el de 6. Y entonces usted se acuerda que cuando usted estaba ya en primaria, alguna vez le hablaron de las razones trigonométricas, ¿verdad? Y entonces usted se aprendió eso que está ahí. ¿Alguien ha visto eso que está ahí alguna vez en la vida? Sí, profe. Ok. Entonces usted decía, yo, Dios mío, ¿cómo voy a aprender yo eso? Bueno, y ahora que usted se tiene que aprender las cosas que se tiene que aprender, aquello resulta trivial por dicha. Entonces, el seno es igual al opuesto entre la hipotenusa, el coseno es igual al adyacente entre la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto entre el adyacente. Acá el valor de la hipotenusa es 10, que tampoco es explícito, pero por Pitágoras uno podría saber que es 10. Pero suponiendo que usted no sabe, digamos, que es 10 y no lo quiere averiguar, porque ¿para qué gastar 2 neuronas innecesariamente? Entonces usted dice, ¿cuál razón trigonométrica me sirve a mí en este momento? ¿Cuál razón, joven? Toda. Sí, Las la tangentes. tangente, exactamente, Sí. ¿verdad? Entonces la tangente es la que nos relaciona el opuesto con el adyacente. ¿Cuál es el opuesto? 6. Y el adyacente, por lo tanto, es 8, ¿verdad? Entonces, como hice los dibujos tan grandes, tengo que borrar. Pero vamos a hacerlo aquí más pequeñillo, ¿verdad? Entonces dice que este es alfa, que este es 6 y que este es 8. Y entonces básicamente todo se resume a que la tangente de alfa es igual al opuesto, que es 6 dividido entre la hipotenusa, que es 8. Mentira, entre el adyacente, que es 8. Y usted necesita despejar alfa. Y entonces, ¿usted puede hacer eso? Sí puede, por supuesto que puede. ¿Y cómo lo hace? Con la calculadora, ¿verdad? Con la calculadora, porque usted sabe que la operación inversa de la tangente es la tangente a la -1. No fueron muy creativos con el nombre. En realidad sí se llama arcotangente, pero siempre usamos tangente a la -1, ¿verdad? Entonces, la tangente a la -1 de 6 dividido entre 8. Y usted agarra eso y lo mete en su magnificente calculadora y eso le debería dar algo así como 36.87 redondeado a 2 decimales. Vamos a ver. Da tangente de 6 entre 8 y ahí está, véalo. 36.869. Evidentemente, como el tercer decimal es un 9, el segundo se sube en una unidad, o sea, 36.87. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Entonces ya sabemos cuánto vale el ángulo alfa, ¿verdad? Alfa es igual a 36.87 grados. ¿No lo habían dado? En realidad sí, solo que no de forma explícita. ¿Ok?
Entonces tienen que estar atentos a saber cuando se trata de algo explícito o no, ¿verdad? También tienen que identificar ese escenario. Muy bien. Entonces, ahora sí, habiendo dicho lo dicho, podemos volver a decir que el fx es igual al f multiplicado por el coseno, en este caso de alfa, y disculpen que ponga alfa, es que no tengo el carácter a mano, y el fy es igual a f por el seno de alfa. Profe, en el chat pusieron una duda. ¿Por qué en este? Gracias. ¿Por qué en este caso se usó el -1? Ok, vamos a ver. Por lo general, uno puede tener dos escenarios. ¿Ok? Uno puede tener un escenario en el que usted conoce, digamos, usted le dicen, ¿cuánto vale la tangente de 30 grados? Entonces usted agarra la calculadora, ¿no? Y escribe tangente de 30 grados, ¿verdad? Ahí está, tangente de 30. Y usted le da igual y dice, vea, la tangente de 30 da .58. ¿Verdad? Eso es cuando usted quiere saber, cuando usted conoce el ángulo. ¿Ok? Pero lo que nos pasó en nuestro escenario es que nosotros teníamos la tangente de alfa, que era lo desconocido, y teníamos cuánto daba, porque 6 entre 8 se puede calcular, ¿verdad? Es 3 entre 4, o sea, es .75. ¿Ok? Usted más bien sabía cuánto daba el resultado y lo que desconocía era el ángulo. Entonces, así como cuando usted pasa la operación inversa de sumar es restar y la de multiplicar es dividir, usted tiene que agarrar la tangente y pasarla al otro lado. Pero cuando usted la pasa al otro lado, no la puede pasar igual, ¿verdad? Porque recuerden que el igual siempre es digamos, el punto medular entre nuestra ecuación. Entonces, si algo está sumando, al otro lado del igual pasa a restar. Si algo está multiplicando, al otro lado del igual pasa a dividir. En el caso de la tangente, cuando pasa al otro lado del igual, debemos de escribirla como tangente a la -1, que es la operación inversa de la tangente. Y esa es la razón. Entonces, si escribimos en nuestra calculadora tangente a la -1, que está escrita aquí, ven, el botón de tangente, la parte de arriba dice tan a la -1, y en el de cos dice cos a la -1, y en el de sen dice sen a la -1. Entonces, accedemos con la tecla Shift, ¿verdad? Y entonces ahí está tan a la -1, y escribimos .75, y eso nos va a dar la respuesta que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, siempre que usted necesite encontrar el ángulo, siempre es a la -1 que tiene que despejar. ¿Ok? Ya sea con el seno o con el coseno. Con gusto. Muy bien. Entonces habíamos dicho, ¿verdad? Que el ángulo, dice que el ángulo era 36.87 grados. Muy bien. Entonces, fx es igual, ¿verdad? Ya habíamos puesto que era f por el coseno de alfa, pero ya no pongamos alfa, sino que pongamos 36.87 grados. ¿Ok? Y hagámoslo de una vez. El fx es 300, que es lo que dice el enunciado, que es la magnitud, por el coseno de 36.87 grados. Y por lo tanto, fx nos da 180, no, 240. Sí. 239.999, 240. ¿Verdad? El tercer 9 redondea al 9 que sigue, y el 9 que sigue redondea al 9 que sigue, y el 9 que sigue redondea al 9 que sigue, todos suben 1 y da 240.00. ¿Ok? 240.00. Muy bien. Ahí pueden no poner el 00, ¿verdad? Que está bien. Y el fy es igual al f por el seno de alfa, que es 36.87 grados. Y en este caso, entonces, el fy es igual a 300, ¿verdad? Por el seno de 36.87 grados, que cuando usted lo mete en la calculadora, más bien le va a dar 200, no, le va a dar 180.000, creo. Entonces, ¿verdad? Aquí, de coseno, seno, y da 180 y 3 ceros. Ok, entonces como el tercero es 0, los otros se quedan iguales, por lo tanto 180. Y no le voy a poner los 0 ceros. Ok, entonces ya tenemos las dos componentes. Imaginemos que queremos darlo esto así como un vector ya explícito, digamos, en sus componentes. Entonces f explícito, digamos, tendría que ser 240 positivo, porque va en el cuarto cuadrante, la x es positiva, ¿verdad? Y se le pone una y al eje x, se le pone una y al eje x, y menos 180
porque la componente en el eje Y en el cuarto cuadrante es negativa porque va hacia abajo y se le pone una J. ¿Ok? Y esa sería la respuesta final. ¿Ok? Una componente es 240 y la otra es 180. Las dos positivas por la forma en la que las calculamos, pero la de X sí es positiva porque va hacia la derecha y la de Y es negativa porque va hacia abajo. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. Y bueno, acá está, no hay, no. Acá está hecho, ¿verdad? Entonces aquí está 240 en y 180 en J. Y vean que siempre se utiliza el ángulo alfa que es con respecto al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, acá hay un ejemplo 3 que me Profe, yo le parece, tengo una duda. dígame, don Brandon. Quería saber por qué se numera con I y con... Ay, se me olvidó la otra letra. Bueno, con J, I y con la J, otra letra de los vectores, no con con... J. Sí, es que, digamos, acá en esta diapositiva, lo que pasa es que yo la pasé un tanto rápido. Aquí. Ja. Acá nos hablan de una cosa que se llaman vectores unitarios, que alguien los inventó y así como le puso al eje X, X y le pusieron al eje Y, Y, cuando inventaron lo que se llama vectores unitarios, le pusieron Y al que está asociado a la X y le pusieron J al que está asociado a la Y. Y el Y siempre es un vector que va en el primer cuadrante de la X y el Y, el J siempre es uno que va en el primer cuadrante de la Y. Y entonces, digamos, cuando ya usted escribe el número, ¿verdad? Cuando usted ya escribe el número, como yo se lo voy a poner en una suma y yo no puedo, digamos, asegurarme que usted siempre me va a poner primero el de la X, pero puede ser que su compañera Diana Molina, por ejemplo, quiera poner primero el de la Y, porque a ella le gusta más la Y que la X. Entonces, para que no importa cómo usted lo ponga, todos estemos de acuerdo, cuando usted ponga el de X, lo acompaña de la Y, que es un vector unitario que vale 1, básicamente, entonces multiplicar por 1 no afecta. Y el AJ también. ¿Ves? Entonces usted siempre que ponga el valor de la X, acompáñalo de una Y, y siempre que ponga el valor de la Y, acompáñalo de una J. Y así, aunque los ponga al revés, podemos entenderlo. ¿Ves? Esa es la razón. O sea, le pudieron haber puesto A o E o C, pero decidieron ponerle I y J. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Entonces, Con gusto. Y cuando venga el eje Z, ¿cómo cree que se va a llamar? K. Sí, en realidad Sí, sí. bueno. Sí, ¿verdad? Entonces se va a llamar K. Muy bien. Eso es eso. O sea, básicamente como para que tengamos una convención. Muy bien, ya estamos cerca del final. Con respecto a este, vean que aquí nos dan dos vectores. Muy bien, nos dan una fuerza como sus componentes. En el ejemplo 3 nos dicen, ve, hay una fuerza de 700 libras y 1500 libras J. ¿En qué cuadrante está esa fuerza? Sin que haya que ver el dibujo, digamos. En el 1. En el 1, ¿verdad? Porque tanto la X como la Y, los dos son positivos. Entonces significa que estamos en el eje, en el cuadrante 1, ¿verdad? Porque los dos son positivos. Entonces nos piden, si nos dan las componentes, nos piden la fuerza y nos piden el ángulo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya vimos cómo de la fuerza y el ángulo sacar las componentes con el seno y el coseno. Ahora vamos a ver cómo de las componentes sacar la fuerza y el ángulo. Y en realidad para eso ya vimos lo que se necesita porque se ocupa Pitágoras y tangente inversa. Y ya las dos la vimos. Entonces, básicamente la fuerza, y esta fórmula nos la vamos a requete aprender o tener a mano, por último, la fuerza resultante, ¿verdad? Que en este caso nos piden F. F va a ser la raíz de la componente en X al cuadrado, de la componente en Y al cuadrado sumada y ya. ¿Ven? Es Pitágoras, básicamente, ¿verdad? Porque es sumar en los dos ejes. Entonces, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Si entendemos lo que estamos haciendo, vamos a saber que no importa en qué cuadrante esté la fuerza, cuando usted lo eleve al cuadrado siempre debería dar un número positivo. ¿Estamos claros? Entonces, usted no se preocupe mucho si vienen con signo negativo, porque de todas maneras, si lo mete bien, va a dar signo negativo. Pero tenga cuidado, porque para elevar algo al cuadrado y que dé negativo en la calculadora hay que hacerlo bien, ¿verdad? Hay que hacerlo bien. Si usted pone menos 3 al cuadrado,
¿verdad? Así como está puesto ahorita en la pantalla, menos 3 al cuadrado, eso no va a dar positivo, va a dar negativo. Y lo mostramos, ¿no? Da menos 9. ¿Ok? Ahora, ¿qué entendió la calculadora? La calculadora es, digamos, solo atiende lo que ya tiene predeterminado. Entonces ella lo que entendió es que primero lo elevara al cuadrado, o sea, 9, y luego lo multiplicara por un menos 1, por lo tanto diera menos 9. Si usted quiere que la calculadora entienda lo que usted está diciéndole, que es que agarre el menos 3 y lo eleve al cuadrado, usted tiene que ponerlo entre paréntesis. Si no, la calculadora no entiende. Y vea que si usted lo pone entre paréntesis, ahora entiende. ¿Verdad? Entonces, eso se lo digo porque los he visto fallar. ¿Verdad? Si no, no se lo diría porque me parece que no es necesario, pero para que no le pase. ¿Ok? Entonces, en este caso, F va a ser igual a que usted agarre 500. No hay 500, hay 700. Y lo eleve al cuadrado. ¿Verdad? Le sume 1500, pero que también lo elevó al cuadrado. Y a todo eso le saque raíz. ¿Ok? Pero calculo que me quedó más feo así que a mano. Entonces, digamos que el F va a ser la raíz de 700 al cuadrado más 1500 al cuadrado. No que haya quedado muy bonito, pero es lo que es. ¿Ok? Entonces, eso lo metemos en la calculadora rápidamente y nos da, ¿cuánto? 1655.20, no, 30. No, 29. 29, sí, perdón. El 4 no redondea. Ok, entonces nos da que la magnitud de la fuerza, gracias Fernando, dice que la magnitud de la fuerza es 1655.29. ¿Ok? Correcto. Y libras, ¿verdad? No vaya a poner newtons, libras. Pero nos hace falta el ángulo. Vea que si nos levantamos ahorita y nos vamos, quedamos a medias porque no dimos el ángulo. Tenemos que dar siempre el ángulo. Y para dar el ángulo es que usamos la tangente inversa. ¿Verdad? Así como dijimos que si teníamos el triangulito rectangulito este que hicimos antes, ¿verdad? Que este ángulo era alfa y que esto medía 8, que esto medía 6, ¿verdad? Y logramos sacar el ángulo, vamos a hacer ahora lo mismo. Básicamente el triangulito es así, es que aquí hay un ángulo, llámelo como quiera llamarlo, que sé yo, cita, esta es la componente en y esta es la componente en X. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a llegar a la siguiente fórmula. Vamos a decir que el ángulo que forman las dos componentes siempre va a ser la tangente a la menos 1 de siempre, ojo, siempre, FY entre FX. Nunca al revés. ¿Ok? Si usted siempre lo hace así, si usted siempre lo hace así, la respuesta que va a obtener siempre va a ser uno de los ángulos del corbatín. Entonces usted está, o sea, la tiene toda, porque no tiene cómo fallar si no se pone digamos, si no se sale de este esquema. Entonces, en los valores que vamos a meter ahí, siempre van a ser positivos. O sea, esto está en valor absoluto. Siempre meter valores positivos. No importa que salgan signos negativos, que nada, nada. Usted siempre meta el valor positivo y siempre a la hora que da la respuesta, fíjese en qué cuadrante está. Y entonces te pone el ángulo que le haya dado ahí al segundo cuadrante, si fuera el caso, al tercer cuadrante, al cuarto cuadrante. Si no pone nada, se asume que es al primero. Como en este caso no pondríamos nada porque efectivamente estamos en el primero. ¿Ok? Entonces, si usted siempre lo hace así, va a tener éxito. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuánto nos da el ángulo? A mí me dio 64.98 grados. A mí igual. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, el ángulo da 60. ¿Y cuánto dijimos? Ya me olvidó. 68. 64.98. Gracias. ¿Ok? Grados. Entonces, la respuesta correcta, la formal, la verdadera respuesta, tiene que ser que la fuerza F es 1655,29 libras, a 64.98 grados. Ojo, aquí voy a poner al primer cuadrante, porque es para que vean que, digamos, esa sería la forma en la que uno lo pone. Si usted se fija que está en el primer cuadrante, usted pone al primer cuadrante. Si no pone nada, se asume que es el primer cuadrante.
Por lo tanto, si usted no pone nada y era al tercer cuadrante, ahí sí está usted en un error, ¿verdad? Siempre tiene que indicar al tercer cuadrante. ¿Cómo hubiera sido, por ejemplo, al tercer cuadrante? O digamos al segundo, para que sea más, no sea el tercero, el segundo. Esta tendría que haber sido el enunciado. El enunciado tendría que haber dicho una fuerza de menos 700 libras en I más 1500 libras en J, se aplica en un perno, determine la magnitud de F. La magnitud es la misma, porque el Pitágoras da lo mismo, no importa que sean positivos o negativos. La tangente inversa lo calculamos igual, metemos 1500 entre 700, todo positivo. Pero la respuesta, en el momento en que nos da ese valor, usted le adiciona aquí, ojo, al segundo cuadrante. Porque yo sé que la respuesta está en el segundo cuadrante. ¿Ok? Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Acá obviamente está resuelto, pero bueno, ahí está la tangente inversa, la forma de encontrar el ángulo. Pitágoras es la forma de encontrar la magnitud. Acá está 1655 y bueno, no dice cómo está el ángulo, pero es porque, o sea, no puso el ángulo, simplemente lo dejaron expresado. ¿Ok? El rango de error a 1655,32. Pues pucha, ¿cómo hizo para que le diera? Vamos a ver. 1500 por 1500. No sé cómo hizo que le diera, para que le diera punto 32, porque a mí siempre me da punto 55, punto 29, perdón, pero no sé si fue que hizo 700 más, no sé, 700 por 700, igual 1500 por 1500, igual la raíz de eso. Habría que ver cómo lo calculó, pero, o sea, punto 03 sí está muy en el rango, ¿verdad? Pero en un Pitágoras casi siempre sí obtenemos los decimales exactos, casi todos, sobre todo que el valor es 700 y 1500 dado, ¿verdad? Pero sí, sí está en el rango. O sea, yo casi siempre tengo un rango como de más o menos 2, incluso, o sea, lo he ampliado ahora que es virtual. Antes cuando era a mano era menos el rango, porque, digamos, había menos cosas que hacer para salirse del canasto, pero ahorita tengo un rango como de más o menos 2. Muy bien. Entonces ya para terminar y vernos al próximo jueves, básicamente lo que dice esto es que si usted quiere sumar varias fuerzas, porque ya vimos cómo calcular, excelente Alan, ya vimos cómo calcular varias componentes, básicamente lo que dice es, vea, usted quiere calcular la resultante en X, agarre todos los X de cada una de las fuerzas y súmelo. Eso es lo que dice aquí, ¿ves? Acá dice, vea, usted tiene un vector P, 1Q y 1S, y usted quiere encontrar el resultado. Entonces, la forma que hacemos es, agarre el P y sáquele las componentes XY. Agarre el Q, XY. Agarre el S, XY. ¿Ya los tiene cada uno así? Ok. La resultante en X son todos los X, o sea, el PX, el QX y el SX. ¿Quiere la de Y? Todos los de Y, o sea, el PY, el QY y el SY. ¿Ves? Entonces usted agarra todos los de X en uno solo, todos los de Y en uno solo. ¿Y qué hace cuando tiene uno solo de X y uno solo de Y? El ejemplo que acabamos de hacer, ¿verdad? Hace Pitágoras para encontrar el valor resultante, y hace tangente inversa para encontrar el ángulo. ¿Ven? Entonces eso es básicamente lo que hay que hacer. Y eso es básicamente lo que se hace en este ejemplo, que es el último. ¿Ok? Entonces yo no lo voy a hacer porque ya me dio pereza, y además porque usted está nomás fresco para que lo haga, se lo voy a nada más a comentar. ¿Qué hacemos aquí? Y agarramos el F1 y le sacamos los complementos. Bueno, hagámoslo para no sentirnos mal. Bien, entonces, vamos con el F1. ¿Cuál es la magnitud? 150. ¿Cuál es el ángulo? 30. Está dado el ángulo, ¿verdad? Entonces vamos allí. Vamos a poner aquí, F1X es igual a F1, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de 30, porque el ángulo está con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da F1X? A ver. Debería darnos algo así como 75, ¿no?
¿No? Pues perdí. A mí me dio 75 raíz de 3, pero no sé si está bien. ¿Cómo? F1, 150 por el coseno de 30. Ah, sí. 129.9, ¿verdad? Ese raíz de 3 no lo Correcto. use como raíz de 3, sino que úselo como decimal. ¿De acuerdo? Entonces, a alguien más le dio 129.90. Sí. Bien. Sí. Entonces, ese sería. El F1Y, ese sí da 75. F1 por el seno de 30, ¿verdad? Y el seno de 30 es la mitad, o sea, un medio. Entonces, F1Y de lo más tuanis da 75, 7500 si quieren. Ya tenemos ese. Muy bien. Vamos con el F2. Cuéntenme, ¿cómo se...? Nada más pongamos F2X y que alguien nos dé el resultado. A ver cómo estamos. Profe, el ángulo es 20, es que casi no lo veo. El número que está ahí escrito es 20, sí, señorita. Ok. Entonces. Y el F2 es 50, ¿verdad? 80, 80. Sí. Sí, en adelante las presentaciones son un poco más visibles. Esta salió muy borrosa. El F2X daría 75.18. A ¿Qué mí me opina da el...? ¿Sí? 27.36. Ok, ¿quién más opina como Tiffany? Yo opino como Tiffany en este caso porque la compañera inicial, me pareció que se llamaba algo así como Shirley, vamos a ver, se fue en la cascarilla de banano, no, Charlene, perdón, es que vi muy de reojo. Charlene se fue en la cascarilla de banano, ¿por qué? Porque ese ángulo de 20 no es el ángulo con respecto al eje X, es el ángulo con respecto al eje Y. ¿Ven? Entonces no es 20 el que tenemos que usar, es 70 el que tenemos que usar. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, la respuesta en X, que es 80 por el coseno de 70, es 27.36. ¿Ok? La otra, la F2Y, esa sí da lo que le dio a la compañera. Pero ven que es grave porque lo hubiera puesto al revés. ¿Ok? Esa sí da 75.18. La otra da 75.18. ¿Estamos claros? Sí. Excelente. ¿Cuánto da el F3X? F3X. F3X. Es cero porque es Cero, claro, en cero. 90. Exacto. El F3 es particular porque el F3 es una fuerza que le llamamos, es una fuerza cuadrantal. ¿Por qué? La fuerza cuadrantal es la que está sobre uno de los ejes. Y en este caso está sobre el eje Y y hacia abajo. Entonces, bueno, pero eso lo vamos a considerar cuando metamos en la sumatoria. Entonces no es cero, o sea, es cero porque si usted calcula el coseno de 90, que ese sería el ángulo que está formando con respecto al eje X, si lo quiere así muy científico, y es porque el coseno de 90 es cero. Pero si lo quiere visual, es claro que toda la fuerza está en el eje Y, por lo tanto no hay nada en el eje X. ¿Verdad? Entonces es cero. Y F3Y es el 100% de la fuerza. Y el 100% de la fuerza también se puede ver reflejado porque el seno de 90 es 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, el F4X, ya ese no tiene ninguna trampa de ningún tipo. El ángulo es 15 con respecto al eje X y la fuerza es 100 y ya. La respuesta en X es 96.59. 96.59. Y en Y, ¿cuánto es en Y? ¿Cuánto es en Y? 25.88 grados. 25.88 newtons, nada más. Sí, perdón, newtons. No hay problema. Ok, 25.88. Entonces, vean, eso es una buena memoria de cálculo. ¿Por qué? Porque la primera está explícita de cómo se calculó, que con el coseno y con el seno, y las otras es solo la respuesta. Ven, entonces, eso, por ejemplo, es una buena forma de presentar los resultados.
Ahora sí, según lo que dijimos antes, la resultante en X es, vea, mijo, agarre todas las resultantes de todos los X's y súmelos. Ahora, ese súmelos no significa que son positivos. Recuerden que en realidad todo aquello que a usted le dijeron en la escuela de que habían 4 operaciones fundamentales, en realidad es mentira. Solo hay 2, la suma y la resta, la suma y la multiplicación. ¿Qué es lo que pasa? Que usted a veces suma números negativos. ¿Y qué es lo que pasa? Que usted a veces multiplica por números que son más pequeños que 1, como un medio. Entonces usted cree que está dividiendo entre 2, cuando en realidad está multiplicando por un medio. Entonces, estrictamente hablando, solo hay 2 operaciones, la suma y la multiplicación. De esas 4, ¿no? Entonces, yo los pongo ahí todos sumando, pero todavía no les he analizado los signos. Es simplemente porque estoy diciendo, agarre todos y los suma. Ahora, cuando los sume, a veces pueden ser negativos o a veces pueden ser positivos. Por ejemplo, ¿quién me dice cómo es el F1X? ¿Verdad? El F1X es positivo. ¿Por qué? Porque está en el cuadrante 1. Entonces usted pone aquí 129.90. ¿Okay? Más o menos, ¿cómo es la F2X? ¿Cómo es la F2X? Negativa. Negativo. Negativa porque está en el segundo cuadrante. Entonces, menos 75.18. No, F2X es 27.36, perdón por la dislexia. 27.36. ¿Cómo es el F3? No importa porque es 0. ¿Y cómo es el F4? Positivo. X es Positivo. positivo y Y negativo. Ok. Entonces, 96.59. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto da esa resultante en X? Como 199 punto algo. Yo no lo voy a sumar. Entonces, ahí que me ayuden. A mí 200 y pico. A mí 200 me punto. dio 199.13. Ah, bueno. igual. 13. La compro, la compro. 199.13 newtons. Muy bien. Y ahora lo mismo con la RY. O sea, la RY es agarrar y súmelos todos. Por eso es que en realidad se usa el símbolo de sumatoria. ¿Verdad? Aunque sean positivos, aunque sean negativos, se usa el símbolo de sumatoria. Entonces, ¿cómo es el F1Y? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. ¿El F2Y? Positivo. Positivo también. ¿El F3? Negativo. Negativo. ¿Y el F4? Negativo también. Negativo también. Entonces, si da 25.88. Entonces, esa respuesta tiene que dar algo así como 14.3. 14.3. Ajá, 14.3 newtons. Muy bien. Ven, ya tenemos las 2 fuerzas resultantes. Ahora, ¿en qué cuadrante está la fuerza resultante total? ¿Qué opinan ustedes? ¿En cuál cuadrante está? ¿Y por qué? No, eso no. Eso de qué color era antes. Digamos que era negro. Ok, ¿en qué cuadrante está la fuerza resultante? ¿Y cómo podrían saberlo? En el Este primero porque los dos son positivos. Exactamente. Entonces, la fuerza resultante tiene que estar en el primer cuadrante, porque tanto la componente en X como la componente en Y, las dos son positivas. Ven, entonces desde ya sabemos en qué cuadrante va a estar la respuesta. Y eso tenemos que darnos cuenta, así como se dio cuenta la compañera. No podemos darnos cuenta después. Tiene que ser ya. Y ahora sí, para ya terminar y no quitarles más su tiempo, nada más la fuerza resultante total va a ser igual a la raíz de 199.13 al cuadrado más 14.3 al cuadrado, y eso da como 200 y apenas un poquito más. 199.64. Imagínense, ni llegó. 199.64 newtons. Y el ángulo cita, digamos que le pusimos cita, es la tangente a la -1 de siempre Y, o sea, 14.3
dividido entre X, que es 199 punto, de 13. Entonces tiene que ser un ángulo muy pequeño. ¿Cuánto da? 2 grados o 3 grados, me acuerdo. No, tal vez más, ya no sé. 4.1. Imagínate, Bueno, 4.1. 4.11. 4.11, muy bien, a 2 decimales, exactamente, ya aprendió. Y redondeó bien, espero. Muy bien. Entonces, 4.11. Y esa es la respuesta, ven. Entonces, no es nada difícil. Se duran unos minutos, sí, pero no es difícil. Muy bien. Entonces, la respuesta, lo que pasa es que, bueno, pongámosle un cuadrado blanco. Porque el cuadrado blanco siempre me gusta. Tapamos eso. La respuesta formal, ¿verdad? Ya la formal F, no, R, porque nos pidieron una resultante R, digamos, es igual a 199.64 newtons, estábamos en newtons, sí, coma, 4,11 grados al primer cuadrante. ¿Okay? Esa sería la respuesta formal, ¿verdad? Tanto magnitud como dirección. Muy bien. Y como les he dicho, todos los ejemplos siempre están resueltos. Entonces vean que aquí lo que hacen es como nada más ordenado, una tablita. Entonces dicen, bueno, ¿cuáles son todas las magnitudes? Aquí están. Y hacemos una tablita, todas las componentes en X, XY, 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 XY. Sumamos como si fuera un Excel. Sumamos, tatás, hacemos Pitágoras y vámonos. Y entonces vean que nos dio la misma respuesta, 199.6 y 4,1 grados. Nosotros usamos 2 decimales, ellos usaron 1, pero estamos bien. ¿Ok? Y eso es todo. Y a continuación hay unos maravillosos ejercicios para que usted se entretenga mañana y el miércoles. Y entonces en cada ejercicio determine la fuerza resultante. Entonces aquí hay una fuerza resultantes y aquí hay otras. Y en el tercero dice que el ángulo alfa vale 35 grados. Y eso es todo, amigos. Muy bien. Entonces vean que además, por si eso fuera poco, esos 3, acá tienen estos otros, ¿verdad? Para que practiquen más. Sacar las componentes es muy importante. Será muy importante de aquí a que se acabe el curso. Entonces, aprenda bien a sacar componentes, identifique siempre el ángulo con respecto al eje X, calcule siempre tangente inversa y eso como para que lo tenga ahí. No se quede con que me vio y con que, ay, sí, eso está demasiado fácil. Y la primera vez que lo va a hacer es el día del examen y no estaba tan fácil, ¿verdad? Entonces, la práctica siempre es buena. Besitos, besitos, chao, chao.